regresamos, Diego Palacios, en esta conversación en este 31 de octubre, fecha donde Naciones Unidas pues identifica el punto de quiebre, digamos, el punto de arranque para la contabilidad que sigue, y estamos cayendo en los 7,000 millones de personas. Me decías en uno de los cortes de esta conversación que si se pusiera un ser humano junto a otro ser humano, hombro con hombro, ¿qué territorio abarcaría? Podría caber en una ciudad como Ciudad de México, una ciudad algo menos grande como Los Ángeles o San Francisco. Es decir, el problema no es un problema de superficie. El problema no es un problema de espacio, no es un problema de números. Es un problema de cómo estamos viviendo, qué oportunidades y qué calidad de vida realmente estamos dando a esa población. Y hacia el futuro yo creo que eso es fundamental, porque hemos revisado lo que ha sucedido hasta el momento, ¿no es cierto? Es decir, hemos pasado en un proceso de crecimiento muy rápido. Alrededor de 1800 la Tierra obtuvo el primer 1.000 millones de personas. En el año 29 obtuvimos 2.000 millones de personas, y de ahí realmente ha sido un crecimiento muy importante hasta llegar ahora a tener 7.000 millones. Ahora, lo importante es qué pasa al futuro, es decir, qué acciones estamos tomando justamente para que ese crecimiento futuro sea un crecimiento razonable, que obviamente está fundamentado en principios de equidad, de igualdad, de justicia y de mejora de la calidad de vida. De acuerdo a las proyecciones medias de Naciones Unidas, hacia el año 2043, y estoy hablando de la variante media, que es la más probable, el planeta tendría 9.000 millones de habitantes en el 2043. Y en el 2100, el planeta tendría algo más de 10.000 millones de habitantes. Y esto es en la variante media. En la variante alta, bueno, son cifras mucho más altas, pero lo importante es ver que entre la variante media y la variante alta, por ejemplo, solamente en las proyecciones es una diferencia de medio niño, medio hijo por mujer. Es decir, que los supuestos, incluso para que la variante media se cumpla, implica que los países en desarrollo, sobre todo, sigan un horario, un esquema de reducción de la fecundidad, tal como el que siguieron los países que en este momento son países desarrollados y que han logrado disminuir esa fecundidad. Entonces hay muchos supuestos. Incluso el día de ayer se publicó un artículo muy interesante en el sentido de que nos llamaban a la reflexión, ¿no? que realmente incluso la variante media es una posibilidad si es que hacemos las cosas bien, si seguimos invirtiendo en jóvenes, por supuesto, en las mujeres, en lograr niveles de igualdad, equidad, educación, acceso al mercado laboral de hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Y por supuesto todo eso implica pues una institucionalidad para poder resolver, digamos, aspectos que tienen que ver con el envejecimiento, que tienen que ver con mayores oportunidades. Entonces, incluso en la variante media hay mucho que los países, la comunidad internacional, la cooperación internacional tienen que hacer para poder alcanzar esos niveles medios, digamos así, de crecimiento de población. Nos has contado, Diego, parte de lo que son estas dinámicas o evolución demográfica de los países por regiones, y has ejemplificado con algunos países. Hablaste, por ejemplo, en el caso de América Latina, de Guatemala, hablando de una alta tasa de fecundidad. Mencionaste muy de pasada Cuba, pero te pregunto mayor precisión de estos datos demográficos de Guatemala. ¿Por qué es alta su tasa demográfica? ¿Por qué Cuba es distinto? ¿Por qué México tiene hoy lo que se conoce como bono demográfico? Si puedes precisar sobre países en la región, sería muy bueno. Perfecto. Bueno, en el caso de Guatemala, la razón es de haberse mantenido una tasa de crecimiento alto, una tasa de fecundidad alta, tiene que ver justamente con las variables de las que hemos venido discutiendo esta noche. Por un lado, el nivel educativo, por ejemplo, de las mujeres. Eso genera, cuando tú analizas una mujer sin instrucción, sin educación, con una mujer que ha podido, digamos, alcanzar niveles educativos altos, hay una diferencia enorme en términos de las tasas de fecundidad. Cuando hablo de tasas de fecundidad estoy hablando en promedio del número de hijos que una mujer tendría
al cabo de su vida reproductiva. Estamos hablando de que esa diferencia puede ser de 6 o 7 hijos por mujer, en el caso de las menos educadas, a 1 o 2 hijos en las más educadas. Entonces, sin duda, países que han tenido un rezago social, económico, en términos de equidad entre hombres y mujeres, sin duda todavía no han logrado pasar, digamos, en ese proceso de transición demográfica. ¿Guatemala tiene qué tasa? Mira, Guatemala, ¿Es la más alta de América Latina? Es una de las más altas de América Latina. Yo te diría que es una de las más altas. Debe tener un promedio de hijos por mujer, alrededor de 5 hijos por mujer, todavía en sectores grandes de su población. Y en contraparte, Cuba, por ejemplo, Cuba es un país que realizó la transición demográfica muy rápidamente, y esto obviamente tiene que ver con los progresos que hizo Cuba también en el sector de la salud, ¿no es cierto?, y de la educación. Cuba, en cambio, tiene un problema de que su tasa de fecundidad ha caído el nivel de reemplazo, es decir, están muriendo probablemente mucho más personas de las que nacen, ¿no es cierto? Entonces, ¿en una tasa de 1? Ese es 1.4, ¿sí?, de hijos por mujer, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente es un reto también para esas sociedades, porque la pregunta es cómo tú vas a lograr mantener una población envejeciente que está creciendo a tasas muy rápidas. Si no reemplazas. Exacto, sin tener una población en capacidad de producir suficientemente grande para sostener a esa población adulta mayor. Déjame, Diego, detener esta conversación. Ahora regresamos con la parte que nos falta de escucharte después de las noticias y la información desde Atlanta, y volvemos con Diego Palacios en la ciudadanía.